Desde pequeña estaba un poco obsesionada con el concepto de la muerte. La idea era, y sigue siendo dura de entender, que un día no seré parte de este mundo, que estaré enterrada bajo tierra y que seré comida para los gusanos. Es un pensamiento bastante horrible, pero es una dura realidad para cada uno de nosotros. Y en esos momentos son cuando empiezan a surgir las preguntas como ¿qué estoy haciendo aquí en este mundo? ¿Cuál es realmente el sentido de esta vida? ¿Por qué tengo que hacer esto y lo otro y esforzarme tanto todos los días cuando al final nuestro destino es simplemente la muerte? La verdad es que antes de conocer a Dios, el mundo me parecía bastante abrumador e injusto. Todo parecía un juego agotador donde cada uno de nosotros éramos simplemente unas fichas que se dejaban mover por el azar. Un juego inútil. Que se esconde bajo frases como, ¿sabes? Haz el bien por hacer el bien mismo, haz el bien para desarrollarte como persona y muchas cosas más. Aunque me parecía lógico todo, para mí todo esto seguía siendo parte del mismo juego que jugábamos para consolarnos y al mismo tiempo distraernos de la realidad que todos conocemos, que es la muerte. No paramos de distraer nuestras mentes y cuando no lo hacemos, pues la distracción nos busca a nosotros. Pienso que hemos llegado a un punto donde estamos aterrados de nuestros propios pensamientos, de lo que nuestra mente nos pueda decir cuando hay simplemente silencio. Aunque era atea, la verdad es que tenía ganas de creer que había un Dios, pero me parecía tan imposible, me sonaba más como un cuento de hadas. Estaba tan segura de que entendía todo sobre la evolución y Dios no tenía ningún lugar en esta historia. Toda esta vida era una simple casualidad. Un día había nada y de la nada surgió algo y ese algo se convirtió en lo que somos ahora. Pero un día mi vida cambió, porque ese día se sembró en mi corazón una semillita que siguió creciendo. Ese día había una persona que hacía mucho tiempo que no veía, una buena amiga, que con el tiempo y ciertas circunstancias nos distanciamos un poco. Yo estaba en un momento de mi vida donde quería aprovechar mi vida, ¿sabes? A mi manera. Y ella, por lo contrario, estaba pasando por un momento espiritual súper intenso. La verdad es que estaba cargada de una energía tan bonita y tan intensa que cuando comenzó a compartir sus pensamientos, esa energía atravesó mi corazón. Me hizo una pregunta tan simple, me preguntó si conocía la marca de reloj Rolex. Me pidió que me imaginara abrir un Rolex y ver cada detalle de fabricación, toda esa precisión para que las agujas puedan girar al segundo exacto. Entonces me preguntó, ¿y si te digo que este hermoso reloj se ha hecho solo? Recuerdo haberle sonreído y le dije que era imposible lo que me decía, ¿no? Entonces me dijo, ¿y por qué si te parece posible entonces que este universo donde vivimos, que es mucho más complicado que un reloj se haya hecho solo? O sea, estamos hablando de las bacterias más pequeñas, los insectos, todos los organismos vivos de este mundo, hasta las estrellas y los planetas más grandes. Debo decir que me quedé unos segundos sin palabra y confieso que este pensamiento me empezó a intrigar. Nunca le di muchas vueltas a ese tema porque, como dije anteriormente, la posibilidad que hubiera un Dios era nula para mí. Y este fue para mí el punto de partida de hacerme muchas preguntas que me llevaron a empezar a investigar sobre Dios y si realmente existía la posibilidad que Dios existiera. Me compré un libro sobre los milagros del Corán, porque honestamente para mí solo un milagro podría hacerme creer en que un Dios existiera. Cuando empecé a leer sobre todos los milagros y predicciones del Corán, sentí algo en mí que no puedo explicarte bien. Un sentimiento tan poderoso que en mi mente pude mover montañas, creo. Si esos milagros eran verdad, pues entonces el último profeta Mahoma era verdad. Y si las predicciones y los milagros eran verdad, pues entonces Dios es una realidad. Creo que la palabra que sentí en ese momento fue alivio. Porque si Dios existe, de repente todo cobra sentido en esta vida. Porque toda mi vida mi corazón gritaba que esto no tenía sentido, que todo esto que vivimos, no sé, tenía que ser algo más que vivir y morir.
Me acuerdo preguntarme a mí misma cómo el Corán podía contener conocimientos científicos que no podían conocer hace 1400 años. Y estoy hablando de geología, biología, física, historia, astronomía, zoología, meteorología, química, botánica, embriología, matemáticas, cosmología. Y puedo seguir. Así que por mucho que quise pensar que Mahoma simplemente tuvo suerte al predecir todas estas cosas y que tuvo suerte en no hacer ningún error en toda la ciencia, entendí que ese pensamiento no tenía ningún sentido, que ante todo tenía que ser sincera conmigo misma y entender que cuando uno busca la verdad tienes que escuchar tu corazón y equilibrarlo con lo que la mente te dice. Y uno de esos milagros que más se me grabó en la mente fue el del desarrollo embrionario humano, o sea, en otras palabras, cómo se forma un bebé en el vientre. Esa predicción, manteniendo en mente que esto hace 1400 años, solo podía provenir de algo divino. Y fueron tantos milagros que me dejaron sin palabras que no tuve más remedio que aceptar la verdad. Así que la verdad es que todo el mundo encuentra a Dios a su manera. Depende de tantas cosas, lo más importante es tener el corazón abierto para encontrar la verdad, sea de la forma que sea. Para mí, las pruebas científicas fueron la clave para seguir buscando la verdad. Fue lo que me abrió el corazón, pero supongo que cada corazón tiene una clave diferente para abrirse. Así que Allah nos guíe a todos por el camino correcto. Mi único consejo es que escuches tu corazón y que siempre busques la verdad, incluso si esa misma verdad no encaja en tu vida actual, porque cuando tu corazón es puro y tu búsqueda espiritual es sincera, cambiarás toda tu vida para honrar esa verdad.